El amor es macrotumia. Y usted dirá, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es eso? No la entiendo esa palabra. No se preocupe, yo se la voy a explicar, ¿amén? Pero antes de explicarle la palabra, le voy a invitar que abramos la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Primera Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5, dice de esta manera: el amor es paciente, escuchen bien, es bondadoso, yo sé que lo sabemos de memoria. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. ¡Ay, Señor de la gloria, qué listita! Porque yo me veo envuelta aquí en cosas que no estoy practicando, yo no sé usted. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, ay, 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 todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ay, qué lista tan larga, Señor, por favor. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. ¿Por qué? Porque el amor perdurará. Ahora, notemos nosotros, si usted prestó atención en el versículo 4, dice que el amor tiene ¿qué? Paciencia. Macrotumia, ahí viene la palabra. Es una palabra griega que nos habla a nosotros de, y ahí puede tomar apuntes si usted gusta, paciencia, resistencia, constancia, firme, perseverancia, lentitud en venganza de males. ¿Entendemos ahora el significado de la palabra? Tremendo. Es una palabra compuesta, macrotumia es una palabra compuesta que consiste de macros, que significa largo o grande. A ver, aquí vamos a cambiar. Es un fusil largo o grande y literalmente tiene un fusil largo. También tumia es temperamento, en lugar de tener un temperamento de corto circuito. En vez de tener un temperamento de corto circuito, tenemos que tener, como dije anteriormente, un fusible largo. Y eso es lo que significa la palabra compuesta de macrotumia. Ahora, ¿qué es la paciencia para un niño de 3 años? ¿Usted se puso a pensar esperando que llegue su regalo de cumpleaños o que llegue Navidad? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es en mi época, yo recuerdo, en mi época, y no hace muchos años atrás, hace poquitos, pero cuando yo era niña, ¿verdad? Las madres perdían la paciencia. ¿Y saben qué hacían esas madres? Hacían volar los drones. Y usted dirá, ¿pero cómo si los drones no existían? Sí que existían, y yo se los voy a comprobar, porque mire, cuando yo era pequeña, vi volar los drones en cantidad como estos. Y no me diga que usted no los vio, usted también los habrá visto. Ahora, ¿qué es la paciencia para una familia esperando el regreso de un ser amado de la batalla? ¿Qué es la paciencia para un misionero que debe testificar, orar, predicar y enseñar por años y aún ver poca respuesta positiva? ¿Qué es la paciencia para un pastor que tiene una visión de lo que tiene que ser la iglesia y lo que hay que hacer por la comunidad? Explicando, alentando, desafiando, edificando, hasta que otros se comprometan en esa visión y también ayuden a realizarla. ¿Qué es la paciencia en la mente del apóstol Pablo cuando le dice a los Gálatas y a nosotros también, a pesar de los años,
lo encontramos en la palabra de Dios, el fruto del Espíritu es paciencia. En las Escrituras, macrotumia es usado en referencia con la gente. Por ejemplo, ser paciente con la gente en un lugar de cosas o eventos es la gracia de la persona que puede vengarse de un mal, pero que no lo hace. Uno puede vengarse de un mal, pero no lo hace. Y eso es macrotumia, eso es paciencia que tenemos que desarrollar nosotros en nuestras vidas. Porque aún la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Parece que la paciencia es más necesaria cuando el cristiano se siente en menos ganas de ejercitarla. Miren, yo le pedí al Señor, en una oportunidad, yo le pedí al Señor que me diera paciencia. Y la verdad que me metió en cada problema para probar mi paciencia, porque así es el Señor. Nosotros pedimos, Él escucha, Él obedece, Él nos responde. ¿Ok? ¿Quieres paciencia? Muy bien. Entonces ahora vas a ver cómo vas a practicar la paciencia. Y entonces se desarrollaron ciertas circunstancias en mi vida que realmente aprendí a tener la paciencia. Este tipo de paciencia no se consigue fácilmente. Nosotros la desarrollamos al caminar íntimamente con el Señor. De otra manera, no lo entenderíamos. La naturaleza nos da enseñanza de vida. Fíjense en ustedes, por ejemplo, esto. A mí me encanta aprender de la naturaleza, me encanta aprender de las aves, me encanta aprender de los reptiles, de los animales. ¿Por qué? Porque encontramos enseñanzas y aún los encontramos en la palabra de Dios. Y yo les voy a mostrar la flor de la paciencia. Hay una flor que se llama paciencia. Fíjense en ustedes, la flor de la paciencia. Es una planta muy llamativa. Y es una extraña especie que abre sus pétalos cada 7 años. Cada 7 años. Si usted tiene esa planta en su casa, tiene que esperar 7 años para ver sus pétalos abiertos. Y los cierra en tan solo 7 días. Esperar 7 años para que los cierre en 7 días. Y es interesante cómo podemos nosotros extraer enseñanzas espirituales con la creación de Dios. ¿Saben cuál es el nombre científico de esta planta? Hay que tener paciencia para pronunciarla, ¿eh? Begonia dichotoma Jaquín. ¿Qué tal? ¿Usted tiene paciencia para pronunciar esto? Al tratarse de una planta tan particular como esta, suele ser muy solicitada para regalársela a una persona. Y escuchen, porque tiene un significado también. Cuando usted regala esta planta a una persona, usted le está demostrando con el gesto que no tiene problemas de esperarla o acompañarla en un momento delicado. Todos los esposos tendrían que regalarle una planta de esta a las esposas, porque les está diciendo, no tengo problema de esperarte y de acompañarte, especialmente en momentos difíciles. ¿No creen ustedes, mujeres, que los hombres tendrían que regalar una planta de esa? Bueno, yo la estoy esperando, a ver, que mi esposo me la regale, y cuando me la regale se las cuento. Y no solamente se los cuento, se los voy a traer para que ustedes lo puedan ver, de que sí es verdad y él cumplió. Ahora, la paciencia la desarrollamos al caminar íntimamente con el Señor, como dije anteriormente. Y vamos a ver, por ejemplo, macrotumia para perdonar. Macrotumia para perdonar. De acuerdo a Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, nos dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Es un pasaje muy conocido por nosotros y habrán escuchado quizás muchas predicaciones al respecto.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Imagínense ustedes, le querían vender la esposa, los hijos, y todo lo que tenía, para poder pagar esa deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, ¿y qué hizo? Le perdonó, usó la macrotumia por la deuda. El versículo 24 dice que este siervo debía 10.000 talentos al rey, 10.000 talentos. Bueno, yo busqué el equivalente en estos días, más o menos, para tener una idea, porque yo de talento no entiendo, era una moneda de aquel entonces, no sé muy bien cuál era el valor, me imagino que debería ser bastante, pero dije, bueno, lo quiero transportar a nosotros, a estos días, para poder entender mejor el valor del perdón de esa deuda. Y miren, lo que yo encontré que eran $290.000. ¿Era una deuda grande? Tremendo. Una suma muy considerable, no era cualquier cosa. No le estaba diciendo, te perdono $10, te perdono el café que me debes, te perdono la invitación que no me hiciste. No, no le estaba diciendo eso, le estaba perdonando $290.000. ¿Pero qué sucedió? Que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le perdonó la deuda, como dije anteriormente, y fue una bendición. Si a nosotros nos perdonarían una deuda así, seríamos súper bendecidos, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Bueno, veamos qué pasó en el versículo 28, porque esto continúa. El versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Escuchó la diferencia de una deuda y de la otra? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, ten macrotumia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Este consiervo no tenía macrotumia. Después de haberla recibido, no la aplicó para su consiervo. Ese mismo que había saboreado la macrotumia de su señor, cuando rogó diciendo, Señor, por favor, perdóname la deuda, no quiso perdonar al otro, que le debía solamente 100 denarios, que para nuestros días, ¿saben cuánto sería? $70. Después que le habían perdonado una deuda de 290.000, ¿no poder perdonar 70? Falta de macrotumia, ¿no es cierto? Ten macrotumia de mí, yo te lo pagaré todo, y no quiso, sino que lo tomó y lo echó en la cárcel. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, con nosotros, porque yo me voy a incluir, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si no tenemos macrotumia para con nuestros hermanos. Yo veo en todo este relato que es casi obligatorio para el Hijo de Dios perdonar. Modelo, el Padre Nuestro. ¿De dónde los traemos el modelo? Dice, Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, porque a veces lo decimos y lo decimos ligero sin meditarlo.
perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y decirlo parece muy sencillo, pero por lo que yo entiendo, que si yo no perdono a mis deudores, el Señor tampoco me va a perdonar a mí mis deudas. Está tan claro como eso. O sea que no podemos leer el Padre Nuestro a la ligera. A veces lo sabemos recitar de memoria, pero no es el hecho de recitarlo de memoria. El hecho es de aplicarlo a nuestras vidas y poder entenderlo. Que si yo no perdono a otros, el Señor no va a perdonar mis deudas. Y yo le debo al Señor mucho más que $290, mucho más, porque Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario a mi favor. ¿Cuánto cuesta una pinta de sangre? Estamos hablando de cientos de dólares. Imagínense que Jesús derramó toda su sangre. Y yo tengo que pensar en eso, que Él perdonó mis deudas, mis pecados, que Él me perdonó a mí, la traición que yo le había hecho a mi Señor. Y sin embargo, a Él le plació llevar todo su cuerpo y lo hizo por amor. Nadie lo mató a Jesús. Porque a veces decimos, ¡ay, los romanos! Sí, los romanos trataron de hacerlo, pero Jesús puso su vida y la puso por cada uno de nosotros. Por eso todavía está ese llamado de amor latente, a pesar de que pasaron tantos años en la historia. Jesús bajó de la cruz, sigue con sus brazos abiertos para todo aquel que quiera acudir a Él. Y Él está más que dispuesto para perdonar tu deuda como perdonó la mía y para que tú también seas llamado hijo de Dios. Y eso solamente tú lo puedes decidir hoy. Tú puedes hacer esa decisión hoy, porque el mañana no es nuestro, dice la Biblia. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Muchas veces nosotros sabemos decir, hasta aquí llegó mi paciencia. Miren, cuando mis niños eran pequeños y yo les decía, ve y arregla tu cuarto. Y los niños son bien inteligentes y conocen hasta dónde llega la paciencia de la madre y hasta dónde llega la paciencia del padre. La paciencia de mi esposo era mucho más corta y entonces ellos la sabían. Basta que el padre les dijera, ve a arreglar tu cuarto, iban rápidamente. Pero yo se los tenía que repetir varias veces. Ay, pero cuando hacía este gesto, que me quería sacar el dron de mis pies para hacerlo volar, entonces ahí se daban cuenta de que mi paciencia se había acabado y que ellos tenían que ir y arreglar el cuarto. No es nada nuevo, ¿verdad? No, porque el ser humano no es nuevo tampoco, venimos desde la antigüedad y traemos las mismas cosas, las mismas mañas, traemos en nosotros esa vieja naturaleza que no nos permite hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. En la iglesia tiene que haber macrotumia, lamentablemente muchos llamados cristianos. Y esto es triste, yo digo lamentablemente porque, como dije anteriormente, el Señor Jesús dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por nuestras venas, de cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, corre la sangre preciosa de Jesucristo. Y por eso es que nosotros somos llamados hermanos. Y lamentablemente, muchos llamados cristianos prefieren irse de la iglesia antes de perdonar a otro hermano en la fe. Eso es la situación que estamos viviendo ahora. Vemos mucha rotación de miembros, buscando no sé qué. Porque el mismo Dios que murió en la cruz del Calvario por esta iglesia, murió por la otra. ¿Qué es lo que estamos buscando? La misma salvación que está en esta iglesia, hay en otra iglesia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que estamos rotando y rotando y rotando y no estamos viendo salvación de almas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos dando el testimonio. ¿Qué es macrotumia para el labrador? Santiago capítulo 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, macrotumia, otra vez, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez, con macrotumia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sabe usted hasta cuándo hay que dejar de tener paciencia elástica?
¿Hasta cuándo hay que padecer sin quejarse? Hasta que partamos de esta tierra o hasta que el Señor nos venga a buscar. O sea, siempre. La Biblia nos da el ejemplo del labrador que tiene que esperar con macrotumia, con paciencia. No es sembrar y al día siguiente cosechar. Usted a lo mejor no es labrador, yo tampoco, pero por lo menos he plantado una flor en mi casa. Y cuando planto y le pongo las semillas, al día siguiente yo no veo la planta crecida. Tengo que esperar a que esa planta crezca y después que dé la flor. Hay que tener paciencia. No es de la noche a la mañana que se hacen las cosas. El labrador primero prepara la tierra, la ara, quita la mala hierba, quita las piedras y todo lo que estorbe para poner la semilla. Luego podar, regar, que ni la helada ni el sol queme lo sembrado y a esperar a que el fruto madure. Así es. Mi esposo tuvo que tener macrotumia para casarse conmigo. Fueron 2 años de macrotumia. Porque el que está sentado ahí, el que ustedes ven que no mata ni una mosca, mi papá. ¿A quién andan buscando? Ese es mi papá. Se tenía que ir 8:30 de la noche, porque él no quería que se quedara más tarde. Tenía que venir lunes, miércoles y viernes, no podía venir todos los días. No quería que saliéramos solos. O sea que esos 2 años se hicieron, pero eternos para él, larguísimos para él. Y se iba todas las noches llorando a su casa, porque no podía estar con su amada, porque aquí había un hombre con un fusil esperándolo todos los días. Entonces la mamá, así somos las madres, ¿verdad? Lo veía llegar a él lleno de lágrimas, llorando por su amada. Yo, llorando. Y entonces, ¿qué hacía la mamá? Ay, la mamá le llevaba leche calentita a la cama para consolarlo. Así es, macrotumia. ¿Saben cuántas veces yo le dije a mi esposo? Porque él me decía a mí, bueno, eres tú que no me quieres. No, es que mi papá no me deja. Pero mira, si no te gusta, yo a mis padres no los voy a desobedecer. Así que si quieres, yo te abro la puerta y te vas más rápido. Muchas veces se lo dije. Muchas veces. Sin embargo, él tuvo paciencia para esperar el día en el cual contrajimos matrimonio. Bueno, las mujeres. ¿Recordamos cuando el doctor nos dijo que estábamos esperando un bebé? Sí, todas recordamos ese momento, ¿verdad? Amén. Tuvimos que tener macrotumia, paciencia por 9 meses para ver a quién se parecía. Bueno, cuando yo tuve mi primer hijo, no había ultrasound. Y eso que yo no soy del tiempo de las picapiedras, como le digo siempre. Pero no existía el ultrasound. Ahora hay ultrasound, por lo menos usted sabe si es niño o si es niña. ¿Verdad? Pero de todas maneras, usted no sabe a quién se va a parecer. Entonces hay que esperar 9 meses para que el bebé nazca. Y entonces cuando el bebé nace, la familia de ella dice, es igualita a la madre. La familia de él dice, es igualito al padre. Porque cada familia quiere que se parezcan a ellos, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener macrotumia. Algunos tuvieron que tener macrotumia con el sazón de su esposa, que no era igual al de su madre. ¿Sí o no, varones? ¿Tuvieron que tener macrotumia? Miren, una vez le preguntaron a un esposo que llevaba 1 mes de casado, ¿y qué tal cocina tu esposa? Y el recién casado contestó, ay, ella cocina como el sol. ¿Tan bien cocina? Contestó el otro. Y el flamante esposo replicó, no, es que todo lo quema. Otros tuvieron macrotumia para que lo ascendieran en el trabajo. Paciencia. Otros tuvieron macrotumia en el matrimonio.
de dos hogares diferentes, costumbres diferentes, que ahora traemos y tenemos que formar un hogar. Y cuando estamos de novio, ¡ay! Vemos a Cupido que lanza flechas y corazones y todo lo vemos bello y hermoso. ¡Ay! Perfumados, cambiados, arreglados, no hay imperfección alguna. Y decimos, contigo pan y cebolla. Ni bien nos casamos, se acabó el pan, se acabó la cebolla y ahora estamos pretendiendo langosta. Se acabó. Entonces ahora que nosotros entramos al matrimonio, comienzan a salir y a relucir quiénes verdaderamente éramos. Porque de novio, como te amo, ¿no? Pero después, ¡ay! Nos vemos despeinados a la mañana. A uno le gusta tomar desayuno, al otro no le gusta. El dentífrico uno lo deja destapado, el otro no. Uno es más organizado, el otro no. Y entonces ahora hay que tener paciencia para durar los años que mi esposo y yo hemos durado, que son 54. No es un día, 54. Paciencia. Claro, nos casamos siendo bebés. Él me cambiaba los pañales a mí, yo le cambiaba los pañales a él, ¿verdad? Pero así duramos 54 años. También necesitamos tener macrotumia en la enfermedad. Y bueno, si tendríamos que recibir clases de macrotumia en esta área, nuestro hermano Wilson quizás nos podría dar, ¿verdad?, muchas enseñanzas. Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Has escuchado, Wilson? ¿Has escuchado? El Señor es muy misericordioso y compasivo. Estamos orando, seguimos orando por ti. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Lo creemos firmemente. Y su voluntad va a ser hecha sobre tu vida. Y su voluntad va a ser lo mejor, aun cuando nosotros no lo podamos entender. Amén, aleluya. ¿Para qué se necesitó de la macrotumia de Job o la paciencia? Para padecer una enfermedad sin quejarse. ¿Quién puede padecer una enfermedad y no quejarse? ¿Verdad que es duro, que es difícil? Cuando uno visita a los enfermos en los hospitales y pasando por los pasillos, uno puede escuchar cómo la gente se queja del dolor que está sintiendo. Uno dice, gracias Señor porque estoy sano. Y ahí realmente le damos valor nosotros a la salud. Cuando la tenemos ni la apreciamos y muchas veces ni siquiera le damos gracias a Dios por esa salud. Pero cuando escuchamos a otros que están sufriendo, decimos, Señor, gracias porque yo tengo salud. La enfermedad de Job era terrible, muy conocida en el Medio Oriente como elefantitis. ¿Qué es elefantitis? Mire, yo les voy a mostrar algo de lo que es la elefantitis, para que ustedes puedan tener una idea. ¿Se imaginan ustedes tener todo el cuerpo así? Aquí estamos viendo solamente las piernas, pero Job tenía todo el cuerpo así rugoso. La elefantitis es un síndrome caracterizado por el aumento de enormes de algunas partes del cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores y en los órganos genitales externos. Imagínense ustedes. Por eso cuando leemos el libro de Job, lo leemos pero no sentimos nada, porque no lo hemos atravesado nosotros la enfermedad, la atravesó él. Y nosotros decimos, ¡ay, qué bueno que Job! Y lo ponemos ahí arriba, Job. Y sí, claro, pero Job también sufrió, a él le dolió, él tuvo que tener paciencia para ver qué era lo que iba a hacer Dios. Es tremendo. Dice la Biblia que en los momentos de aflicción, todos sus amigos se le fueron. Hasta su esposa lo abandonó. Los que conocemos la historia, sabemos. Qué tristeza, ¿verdad? Uno llegar a una condición sin haber pedido esto
Y ahora que tus amigos te abandonen, aquellos que me han dicho, oh, ¿sabes qué? Nos reunimos, ven a mi casa, yo voy a tu casa. Claro, cuando había comida, cuando había fiesta, todo estaba bien. Pero ahora que yo me encuentro en esa situación, ya mis amigos no se acuerdan. Y por sobre todas las cosas, peor todavía, que mi cónyuge, en este caso fue la esposa de Job, pero para nosotros puede ser nuestro esposo también. La esposa lo abandonó. ¡Qué tristeza! Y parece que a veces uno se olvida que en el altar promete estar todos los días hasta que la muerte nos separe. Y los que llegaron solamente fueron para maldecirlo. Dicen que él se rascaba la carne con una especie de ladrillo, con una especie de maceta. Las macetas, que vieron cuando se rompe, tienen unas puntas. Ahora imagínense, la piel así rugosa, cuando la piel se va sobre el otro lado, lo que queda abajo, se hacen llagas. Y esas llagas que se hacen abajo traen una comezón, ardor. Entonces dice que él agarraba de ese pedazo de maceta y se rascaba con eso para poder sentir alivio. Imagínense ustedes estar en una situación como esa. En esa situación como esa, era para que Job comenzara a quejarse, porque en la paciencia, en la macrotumia que tuvo, Dios actuó. En ningún capítulo de Job se ha leído que dijo, sáname, ya estoy harto de esta picazón. No lo leemos así. Job capítulo 13, versículo 15 y 16, dice aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Estas son palabras de Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Amén. Qué tremenda enseñanza para aprenderme esto de memoria. Que cuando tengo un dolor, que a veces es un dolor insignificante, y me estoy quejando, yo pueda repetir estas palabras y acordarme del sufrimiento de Job y cómo él superó ese sufrimiento. Job nunca dijo, ¿por qué a mí? Observemos lo que sucedió en el capítulo 42, versículo 10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo, ¿qué? Orado por sus amigos. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Aquellos que iban y hablaban mal de él y no le ayudaron en nada, sin embargo, él le devolvió bien con mal. Así como dice la Escritura, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Orando por sus amigos se aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cómo es el Señor de misericordioso, de amoroso, de paciente, que le devolvió el doble de lo que Job tenía en un principio y que había perdido? ¿Cuándo restauró el Señor a Job? Esa es la pregunta. Cuando oró por sus amigos, los que llegaron a decirle cosas malas en vez de animarlo. ¿Acaso no nos dice la Escritura que nosotros debemos bendecir a nuestros enemigos? También necesitamos macrotumia para heredar las promesas. Hebreos capítulo 6, versículo del 12 al 15 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la macrotumia, la paciencia, heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con macrotumia, con paciencia, alcanzó las promesas. Somos tan incrédulos que Dios tuvo que jurar por sí mismo que heredaríamos las promesas, que nos bendeciría y nos multiplicaría. Abraham era un hombre muy rico, según el libro de Génesis, pero aún así no creyó que sería multiplicado porque Sara tenía 90 años y Abraham 100,
pero Dios les prometió y Dios cumplió. Dios es un Dios que tiene macrotumia, que tiene paciencia, que extiende su perdón para con nosotros constantemente. Yo todos los días peco, conscientemente e inconscientemente también. Pero la gracia de Dios sobre mi vida y la macrotumia de Dios sobre mi vida me perdona constantemente cuando yo me acerco a Él y le digo, papá, ¿sabes qué? La erré, perdóname. A pesar de que le fallamos cada momento, a pesar de que cuando nos llama para un ministerio no obedecemos, prometemos y no cumplimos. Cuidado. Cuidado con no obedecer la palabra de Dios, porque el Eclesiastés es muy clara en el capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. ¿Qué quiere decir la palabra insensato? Quizás la entendemos, pero si tendríamos que explicársela a otra persona que no la entiende, ¿cómo se la explicaríamos? Insensato es falta de seriedad. O sea, cuando yo prometo y no cumplo, yo no soy una persona que tengo seriedad. No la tengo. Y dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hay que tener fe y macrotumia. Las promesas en Dios son sí y amén, porque nadie nos ama como Él. Y yo te voy a